¿Y si te dijera que existe una dibujante de manga que, desde los años 80, asegura haber visto el futuro en sus sueños? No estamos hablando de una adivinación cualquiera, sino de profecías que prometen tragedias a escalas aterradoras. Bienvenidos a Bibliomanía. La noche de hoy te traigo la historia y predicciones de Ryo Tatsuki, una mangaka japonesa cuyas visiones han predicho eventos que han marcado la historia. Entre esos están el 11 de septiembre, el tsunami de Fukushima, la pandemia de 2020 y ahora algo mucho más aterrador. Según ella, en julio de 2025, es decir, en unas pocas semanas, ocurrirá un evento catastrófico que podría cambiar el mundo para siempre. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo es posible que sus sueños sean tan precisos? Y lo más importante, deberíamos estar preocupados. Si quieres saberlo, ponte cómodo y tráete tu cobijita, que comenzamos. Ryo Tatsuki nació el 2 de diciembre de 1954 en Yokohama, Japón, una ciudad portuaria vibrante conocida por su mezcla de tradición y modernidad. Desde joven, mostró un talento excepcional para el dibujo y en los años 70 comenzó su carrera como mangaka, especializándose en historias cortas o one-shots. Sus trabajos iniciales no tenían nada de sobrenatural, eran historias humanas, a menudo centradas en la vida cotidiana, lo que le ganó un pequeño pero fiel grupo de seguidores. Pero todo eso cambió en los años 80, cuando empezó a tener sueños que ella no podía explicar. Según Tatsuki, estos sueños no eran simples pesadillas, eran visiones tan vívidas que sentía la necesidad de plasmarlas en papel. En 1999, publicó El futuro que vi, un manga que no era de ficción, sino un diario ilustrado de sus sueños proféticos. Ella misma lo describió como un análisis metafórico de variables, como si el futuro fuera un rompecabezas que su mente resolvía mientras dormía. Pero lo que hace que su historia sea tan fascinante es que muchas de estas visiones se hicieron realidad. Tatsuki nunca buscó la fama ni la atención, de hecho, era conocida por ser reservada, incluso un poco tímida. Pero su manga se convirtió en un fenómeno cuando los eventos que predijo comenzaron a suceder. Hoy, las ediciones originales del futuro que vi son objetos de culto, vendiéndose por miles de dólares en subastas. Pero antes de hablar de sus predicciones más famosas, hagamos una pausa. ¿Cómo es posible que una mangaka, sin formación en ciencias o profecías, haya acertado tanto? En 1999, cuando el futuro que vi llegó a las librerías, pocos podían imaginar el impacto que tendría. Aquí te muestro algunas de las predicciones que Ryo Tatsuki, años después, dejaron al mundo en shock. El 11 de septiembre de 2001, en su manga, Tatsuki escribió dos torres altas como un postal que se derrumbaban en una ciudad importante. Aunque no se mencionó explícitamente a Nueva York, la descripción fue tan precisa que, tras lo que ocurrió el 11 de septiembre, muchos lectores conectaron los puntos. El tsunami de Fukushima. En una de sus visiones, Tatsuki escribió sobre un gran desastre en Japón que ocurriría en marzo de 2011. Ese mes, un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami devastaron Fukushima, dejando miles de víctimas y una crisis nuclear. La pandemia de 2020. En 1995, mucho antes de que el término pandemia estuviera en boca de todos, Tatsuki predijo que un virus desconocido llegaría en 2020, alcanzaría su pico en abril y volvería 10 años después. La pandemia de COVID-19, que paralizó el mundo en abril de 2020, pareció cumplir esta visión al pie de la letra. Tatsuki también predijo el terremoto de Kobe en 1995, la muerte de la princesa Diana en 1997 y hasta la muerte de Freddie Mercury en 1991. Aunque algunas de esas predicciones son más vagas, la acumulación de coincidencias es difícil de ignorar. Estas coincidencias convirtieron a El futuro que vi en un fenómeno global, pero no todo es tan simple. Los escépticos argumentan que las descripciones de Tatsuki son lo suficientemente ambiguas como para que cualquier evento pueda encajar. Por ejemplo, dos torres que caen podrían referirse a muchos eventos, no solo al 11 de septiembre. Aún así, la precisión de fechas como marzo de 2011 o abril de 2020 son difíciles de explicar. Entonces, ¿es Ryo Tatsuki una profeta o simplemente alguien con mucha imaginación? Para entender el fenómeno de Ryo Tatsuki, hay que mirar el contexto en el que surgieron sus visiones. Japón es una tierra de tradiciones espirituales, donde los sueños y las premoniciones tienen un lugar especial en su cultura. En el sintoísmo, por ejemplo, los sueños a veces se consideran mensajes de los dioses o del universo. En los años 80 y 90,
Cuando Tatsuki comenzó a publicar, Japón también vivió una fascinación por lo paranormal, impulsada por obras como Nostradamus o mangas distópicos como Akira. El manga de Tatsuki no era solo un diario de sueños, sino un reflejo de los temores de su época, desastres naturales, crisis globales y el impacto de la tecnología. Pero lo que la hizo destacar fue su capacidad para conectar con la audiencia. Sus dibujos, aunque simples, transmitían una intensidad emocional que hacía que sus visiones parecieran reales. Y cuando eventos como el 11 de septiembre o Fukushima ocurrieron, su obra dejó de ser un simple manga para convertirse en un fenómeno cultural. En los años 2000, foros de internet en Japón y el mundo comenzaron a analizar cada página del futuro que vi, buscando pistas sobre el futuro. Pero fue en 2021, con la reedición de su manga, cuando el mundo volvió a hablar de ella. Y esta vez, la atención se centró en una predicción que aún no se ha cumplido. Julio de 2025. En la reedición de 2021 del futuro que vi, Ryo Tatsuki incluyó una visión que ha causado revuelo en todo el mundo, especialmente en Asia. Según ella, el 5 de julio de 2025, una explosión en el fondo del océano entre Japón y Filipinas desencadenará un mega tsunami con olas de hasta 30 metros. Este desastre, según Tatsuki, devastará gran parte de Asia, desde Japón hasta Indonesia, afectando a millones de personas. En su visión, describió haber visto la Tierra desde el cielo, como si usara Google Earth, con el mar estallando en un evento sin precedentes. Esta predicción ha generado pánico en las redes sociales, especialmente en países como China, Japón y Filipinas. En plataformas como Douyin, la versión china de TikTok, más de 200 videos sobre el tema han acumulado 50 millones de visitas. El hashtag Julio 2025 Prediction se ha viralizado, con usuarios que comparten teorías, memes e incluso planes de evacuación. En Japón, algunos reportes indican que el turismo ha disminuido, con viajeros evitando la costa por miedo a lo que podría pasar. Pero no todos están convencidos. Los científicos señalan que, aunque la región entre Japón y Filipinas es sísmicamente activa debido al cinturón de fuego del Pacífico, no hay evidencia de una explosión submarina inminente. Los expertos en fenómenos paranormales, por otro lado, advierten de las visiones de Tatsuki. Para añadir más intriga, Ryo Tatsuki se retiró de la vida pública en 2020, tras soñar con su propia muerte. Desde entonces, no ha dado entrevistas ni aclarado sus predicciones, dejando al mundo especulando. ¿Es esta profecía un aviso real o solo una historia que se ha salido de control en la era de Internet? La profecía de julio 2025 no solo ha impactado a Asia, sino que ha generado un debate global. En YouTube, TikTok y X, creadores de contenido han analizado cada detalle del manga de Tatsuki, desde sus dibujos hasta las fechas exactas. Algunos influencers han ido incluso más lejos, afirmando que la explosión submarina podría estar relacionada con experimentos científicos o incluso con conspiraciones. Por ejemplo, un hilo viral en X sugirió que la explosión podría ser una metáfora de un conflicto geopolítico en el Pacífico. Pero no todo es apoyo. Muchos críticos acusan a Tatsuki de aprovechar el miedo colectivo para vender más copias de su manga. Otros señalan que sus predicciones son tan vagas que cualquier evento puede interpretarse como un cumplimiento. Por ejemplo, un terremoto menor en Japón en julio de 2025 podría ser suficiente para que los creyentes digan Tatsuki tenía razón. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, ha sido utilizado para desacreditar sus visiones. Aún así, el impacto cultural es innegable. En Japón, algunas comunidades han organizado charlas sobre preparación para desastres, inspiradas por la profecía. En Filipinas, iglesias locales han incluido oraciones especiales para proteger la costa en julio de 2025. Independientemente de si crees o no, Ryo Tatsuki ha logrado algo increíble: hacer que el mundo hable de ella más de 20 años después de publicar su manga. A solo unas semanas de julio de 2025, el mundo se encuentra dividido. Los creyentes en las visiones de Tatsuki están tomando medidas. Algunos han comenzado a almacenar alimentos, otros planean mudarse tierra adentro durante el verano. En contraste, los escépticos ven esto como una exageración, un eco de otras profecías apocalípticas que nunca se cumplieron, como la del fin del mundo 2012. Pero hay algo en lo que todos coinciden: vivimos en un planeta impredecible. Japón y Filipinas son zonas de alta actividad sísmica y los tsunamis no son tan extraños. Un evento como el descrito por Tatsuki, aunque improbable, no es imposible. Los científicos advierten que el cambio climático está aumentando la frecuencia de fenómenos extremos, desde huracanes hasta inundaciones. Entonces, aunque no creas en profecías,
Tal vez sea un buen momento para informarte sobre cómo estar listo para un desastre natural. Ryo Tatsuki nos recuerda que el futuro, profético o no, siempre está lleno de incertidumbre, y también nos enseña que, frente al miedo, la preparación y la comunidad son nuestras mejores herramientas. Ryo Tatsuki es mucho más que una mangaka, es un enigma que ha capturado la imaginación de millones de personas. Es una profeta que ve el futuro, o un artista cuya imaginación ha coincidido con la realidad. Solo el tiempo lo dirá. Mientras esperamos el julio de 2025, una cosa es segura: su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y cómo enfrentamos a lo desconocido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algo grande está por venir? ¿O es solo una historia viral más? Si el video te gustó, apreciaría que nos dejaras un like, que nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Si disfrutas del contenido y aún no estás suscrito, te invito a que por favor lo hagas para que formes parte de esta comunidad. ¿Tienes algún relato interesante o aterrador que contarnos? Te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Por hoy, me despido, pero nos veremos en la próxima. Buenas noches.